Nosotros decimos siempre que la guerra es un error y un horror, del ser humano, Y en Vierma era preocupación, todo eso. Me acuerdo, qué sé yo, las luces, que no se podían usar muchas luces en las noches, tapar los autos de los coches, así tapar las luces. En las casas también que no se vean luces porque andaban aviones, algo. Tenía unos 25 años, 26. Son 22. Acá en ese entonces estaba el distrito militar, así que había militares acá en la zona. Es decir, todo esto también se recorría, parte de la historia de la Malvinas. En el 82 yo tenía 40 y se vivió de una manera bastante preocupante. Básicamente había una protección nocturna, sobre todo. Había un jefe de manzana. El jefe de manzana debía encargarse de que todas las luces del vecindario estuvieran apagadas. Tenía 16 años, sí, más o menos, hasta los 19 que hice el servicio militar. No notaba la diferencia en Vietnam. Ignorábamos muchas cosas de lo que sucedía en otros lugares que después se dio a luz, que bueno, uno ignoraba. Y tenía 9. Lo que más recuerdo es que, bueno, en la tele se hablaba mucho de eso y sí me acuerdo, como yo vivía muy cerca de la vía del tren, que pasaban en tren soldados y también por la ruta pasaban todos los elementos que tiene el ejército. Tenso fue el momento, sí. El tema de lo que estaban pasando con los soldados allá en Malvinas. Bueno, el ambiente acá se sintió recontra mal porque vos sabés lo que están los chicos peleando, ir a pelear ahí, ¿sabés lo que es? Aparte son todos adolescentes, algunos que mandaron ahí, Bueno, yo tenía 12 años, lo que se hablaba en el ámbito de la familia, que la guerra estaba en el marco de una dictadura que ejercía el terrorismo de Estado. Familiarmente se vivía no con la euforia que mostraban los medios, sino con el dolor de una guerra y el dolor también de que esa guerra se daba en el marco del terrorismo de Estado, con personas amigas, conocidas, seres queridos desaparecidos. O sea que había plena conciencia de qué significaba esa guerra y en qué contexto se estaba dando. Nos tuvimos que ir a un pueblo que es el pueblo natal de mi esposo, Norense, porque nos alquilaron la casa. Nosotros vivíamos en Bahía Blanca. No solo eso, que sino cuando fuimos a buscar nuestros muebles, no estaban, había ido la gente del ejército militar y había llevado todo. No nos llevó a nosotros y a nuestro hijo porque no estaban. Esta es la realidad. Eso es, en ese contexto vivíamos en la dictadura militar. Y también estábamos en un momento de que la esperanza no existía. Y no podíamos hablar y había muchos de nuestros amigos desaparecidos. Así que fue un gran dolor. Bueno, yo nací en el 70, sí, la dictadura fue en el 76. El contexto fue complejo porque mi papá era gremialista, así que fue uno de los fundadores de UNTER y se mantuvo durante toda la dictadura como trabajando en el gremio, cosa que era difícil.
Y yo desde muy temprana edad, con mis hermanos, que somos 5, estuvimos al tanto de esta situación, de qué significaba una dictadura y cuál era el trabajo de mi papá y mi mamá, comprometidos, buscando amigos, reclamando por amigos, que formó parte y atravesó parte de mi vida. Buenas tardes, Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, forever ready. Todo, todo, todo en acción. Donde quiera que va. Cuando cumplí 18 años me llamaron al servicio militar y la fuerza donde me tocó estar fue en el Regimiento de Infantería 25, que eso está en Colonia Sarmiento, en Chubut. Allí hice 11 meses de servicio militar. A fines de marzo de ese año, en 1982, me vuelven a incorporar y vuelvo al regimiento y allí, bueno, me encuentro con una situación que no era la normal, había armamento de guerra, había mucho movimiento. Y como te decía, esa llegada al regimiento fue algo que no esperábamos. Veíamos que las tropas estaban saliendo, nos avisaban que era un poco de incertidumbre, no se sabía bien todavía qué es lo que iba a pasar. Y a nosotros, los que nos habían reincorporado, estábamos en lugares esperando. Y en un momento viene un oficial y nos pregunta si había 2 voluntarios porque habían sido 2 soldados que tenían que salir, habían sido hospitalizados, habían tenido una descompostura y no podían realizar la tarea. Así que nosotros con un compañero nos presentamos de voluntarios y dijimos, bueno, sabíamos que había algún problema militar grande, pero no teníamos idea de que era Malvinas todavía. Malvinas nos enteramos cuando el avión que sale de Comodoro Rivadavia hacia las islas aterriza allí y bueno, ahí hacemos una formación y así nos enteramos de que habíamos recuperado las islas. Como que siempre en el pueblo íbamos medio contramano, porque mucha gente festejaba, nosotros no, y entonces mi papá acusado de comunista, bueno, no fue fácil, y con aflicción, no como vamos a recuperar las Malvinas. La lectura de la familia de mis padres y de alguna parte de la sociedad era que se hacía para tapar otras cosas o porque la dictadura ya tenía poca fuerza y se necesitaba como una guerra o algo heroico para mantenerla un poco más. Comunicado de la Junta Militar comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Empresarios, intelectuales, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad
de mayo nos sorprende el primer ataque del enemigo en la zona cerca del aeropuerto. Allí habíamos cavado nuestras posiciones y hasta ese momento estábamos viviendo en carpa. A partir de allí comienza la guerra. El saber que Inglaterra iba a atacar y con miedo, porque hacíamos los que llamamos oscurecimientos, o sea, esta es una zona estratégica por el mar y por el aeropuerto, nos decían eso. Sí, yo estaba en ese entonces, estábamos en la policía y la policía también estuvo recargada en su momento. Así que todos pasamos mal ahí. No era el tema de las persianas cerradas, no tenés luz a las noches, un montón de cosas. Y los chicos, por ejemplo, que iban a la escuela también, de la noche, por ejemplo, también tenían ese problema. Se vivía con oscurecimientos nocturnos, había que tapar las ventanas, usar pocas luces. Sí, me acuerdo que se hacían simulacros de posible bombardeo, se apagaban las luces, se trataba de tapar las ventanas. Los autos se achicaban las luces, se hacían como una ventanita muy chiquita solamente para poder circular, en lo posible no circular, y estar atento a cualquier situación de alerta, digamos. En los techos de los hospitales le ponían una gigante pintada de rojo, eso también. Sí, me acuerdo que se hacía pintar los paragolpes de los autos y tapar las ventanas. Se apagaban todas las luces de Viedma y Patagones y solamente en la casa tenías que estar con vela. Eso era en caso de que pasaran aviones británicos para que no detectaran y no bombardearan. O sea que susto, porque yo era una niña, miedo. Por otra parte, yo iba a una escuela en donde el patio era muy alto y desde allí se veía en el Cerro de la Caballada, se había puesto un radar para detectar también aviones de guerra y sí había presencia de soldados argentinos. Pasaban los chicos muy jovencitos, me acuerdo, muy jóvenes, yo tenía 12 pero los veía igual muy jóvenes. Pasaban en los trenes que seguían al sur y todos sabíamos en qué horario pasaban y íbamos a regalarles cosas. Por ahí colaborar, juntando insumos, ya sea no perecederos, regalar, muchas personas regalaban joyas, eso se hizo a nivel nacional, pero se transmitió en todo el país. Gracias a Dios no me ha tocado ningún conocido, ningún pariente, pero lo siento como tal, porque defendieron nuestro territorio. Se juntaba ropa, comida para llevar, para donar, eso y se hablaba todo el tiempo. Todo el pueblo estaba muy ansioso por lo que estaba pasando. Lo que sí recuerdo que en las escuelas buscaban bufandas, hacían mitones para mandar a los soldados y llevaban chocolates, los mismos niños, para mandárselos a los soldados. Cosa que después supimos que no les entregaron. Sí me acuerdo de que juntábamos cosas en mi casa, no me acuerdo de la escuela, pero sí en mi casa que juntábamos cosas y que yo di una cadenita para esto que se juntaban las cosas para llevar. Ese es como el recuerdo que tengo yo de niña, de algo que me acuerdo de que tenga que ver con lo de Malvinas. Y en televisión, Cacho Fontana y Pinky era lo que juntaban oro y demás, que tampoco llegó nunca a los soldados. Nos hacían escribir una carta a algún soldado y cada uno de los que éramos alumnos de la escuela primaria, en ese caso, hizo una carta pensando en qué estaba viviendo, pasando un soldado en el frío, en el sur, defendiendo la soberanía de nuestra patria. Y también acá se asentaron, porque digamos había que proteger toda la zona costera, entonces había agrupamientos que fueron a La Boca y otros agrupamientos que quedaron acá en el Pablo VI,
O sea que sí era constante. Mucha movida, yo en ese tiempo íbamos a ver a los soldados acá cuando estaban en Idevi, cuando estaban en La Boca. Íbamos a charlar con los muchachos ahí, que estaban a presto por cualquier evento que sucediera. En ese momento estaba en el campo. Y bueno, lo escuchábamos por la radio, era la única información que sacábamos de ahí. Sí. Pero después no los molestaron para nada, ni tampoco tuvimos conflicto de nadie. Veíamos solamente los tanques pasar porque estábamos cerca de un campamento militar, pero de ahí nada más. Que así me llevaron los lechones, sí. Había un gran movimiento de soldados que se alojaban en instalaciones de la zona del Idevi y bueno, se vieron pasar trenes con tropas, o sea, bastante. Veíamos la circulación de tropas, veíamos pasar soldados y todo un ejercicio bélico en relación a llegar a las Malvinas, había toda una movilización. Sé que un compañero, por ejemplo, porque nosotros estábamos a la noche, estábamos recargados, sí, estábamos todo el día en la policía, que trabajamos en jefatura. Un chico compañero nuestro, a raíz de eso y que no comía bien y todo eso, le agarró una ACV y perdió la memoria. Y quedó así con ese tipo de enfermedad. Y en aquel entonces la policía era representada había un jefe de policía que era militar. Y además estaba la posibilidad de que te pudieras ayudarlos llevándolos a tu casa el fin de semana, y a mi casa venían 3 chicos el fin de semana que podían hablar con su familia, se bañaban. Bueno, y con ellos durante años después seguimos recibiendo tarjetas para Navidad y todas estas cosas. Después perdimos ya el contacto, pero bueno, era fuerte y estaba muy presente en la vida y en la vida cotidiana de todos en la guerra. Para los soldados que estaban acampados ahí en el Idevi los fines de semana, para que tuvieran salidas con distintas familias, se los invitaba a comer los domingos al mediodía, se los iba a buscar, después se los llevaba de vuelta y bueno, ellos también contaban si bien no habían entrado en combate, y creo que los que estuvieron acá no llegaron nunca a Malvinas, pero era todo. Además, en esa época no había teléfonos celulares, o sea, ellos querían hablar con su familia. Desde los teléfonos fijos no era tan fácil conseguir comunicaciones de larga distancia. Así que se vio de manera estresante, digamos. Con respecto a Malvinas, tuve un sobrino con ¿cómo es que se llama el barco que se hundió? El Belgrano. Justo iba a viajar mi sobrino mayor y por H o por B, no sé qué pasó, lo bajaron, lo dejaron en comunicación. Se llamaba, ahora falleció, Miguel Cafre, trabajaba en salud. Eso es lo que te puedo contar. Para nosotros y para mi mamá fue demasiado triste. Lo vivimos muy mal. Sí, yo de Malvinas no sabía nada hasta ese momento, no sabía que existían ese día o un día, sí, en el transcurso de una semana que había sucedido los hechos, me enteré que eran Malvinas y ahí fue un auge. Yo iba a una escuela María Auxiliadora, una escuela religiosa. No, de un día para otro yo me acuerdo, nos hacían formar, aprender, estudiar todos los días la marcha de Malvinas, cantarla todos los días, y ahí algo nos enseñaron de dónde, en qué consistían, que eran las Islas Malvinas y eso. Por eso yo ahora ligo mucho esa marcha con esta época,
y con el engaño y con la guerra, y no me gusta para nada la marcha de las Malvinas. Cada vez que la escucho digo, uy no, sáquenla, que esto tiene que ver con la dictadura y con esta época y no me gusta. No, muy mal porque sabiendo que iban a llegar y que iban a hacer lo que tenían propuesto. El presidente de ese momento decía que sí, que ellos lo iban a poder todo. No se daban cuenta que la potencia de los ingleses era superior. Y los medios locales habían pocos, retransmitían lo que transmitían los nacionales. O sea, la voz era una, y en una dictadura, ¿te imaginas si ahora también hay una hegemonía de discurso en muchos medios? En una dictadura más. El único mensaje era este, el nacional, repetir el nacional. No había ninguna voz disidente. Podías hacer como siempre, se puede hacer una lectura de lo que transmiten. O sea, uno ya sabe que jamás le podría ganar a Inglaterra en una guerra, y en las condiciones que se estaba dando, y que Inglaterra no iba a ceder las guerras de las islas de ninguna manera. O sea, era una fantasía total pensar que nosotros podemos ganar una potencia como Inglaterra. Yo tengo una teoría muy especial. Mi teoría es que la guerra de Malvinas se hizo más que nada para poder permitir a la OTAN que haga la base militar que hoy tiene en Malvinas y traiga armas nucleares como se está denunciando, nada más que una prensa hegemónica, la prensa, no dicen la verdad. Se están trayendo armas nucleares a Malvinas, han hecho una base nuclear. Eso fue el último favor que la dictadura argentina le hizo a la OTAN, a Estados Unidos y los demás países que la forman. Preocupado cuando después empezaban a conocer los verdaderos resultados, porque al principio todo era euforia porque pensaban que se estaba ganando y en realidad estaba pasando otra cosa, y bueno, después cuando se dieron cuenta que los chicos la estaban pasando realmente mal, obviamente preocupado y triste, ¿no?, por la situación. Mucha tristeza y también bronca, ¿no?, por todas las mentiras y todo lo que pasó. Se hablaba de la guerra como si fuera un partido de fútbol. Estamos ganando, los medios de comunicación hablaban de eso y se hablaba con mucho entusiasmo, recuperando la cuestión de la soberanía de Malvinas, lo cual tiene que ver con una deuda histórica de nuestro país, pero claramente esa sensibilidad que la gente tenía en relación al tema Malvinas estaba siendo manipulada por los medios de comunicación y por quien ejercía el poder en el gobierno en ese momento a través del terrorismo de Estado. Era como que estábamos muy bien, que íbamos ganando, hasta que nos despertamos un día con la dura realidad. Eso fue lo que pasó. Estaban jugando los soldaditos y no calcularon que Estados Unidos y Gran Bretaña, la OTAN, no iban a dejar pasar desde el punto de vista geopolítico los intereses respecto a toda esa región. Que estábamos enfrentando a alguien que lleva muchos años de guerra, tiene mucha más experiencia que nosotros, pero a pesar de todo eso, nuestros aviadores, nuestros soldados, les demostraron de que sabíamos pelear, sabíamos defender nuestra soberanía, cosa que no sucedió con los posteriores gobiernos, que se olvidaron de nuestros combatientes, que eso es lo peor que puede hacer un país, olvidarse de la gente que peleó por ellos. Y la guerra siempre, viste, con pánico, siempre se decía que van a llevar a la otra persona más, que van a seguir llevando gente, y bueno, y siempre a dulce espera que se entregue la Malvinas para la Argentina, porque queremos que las de Malvinas son argentinas. Yo pensaba cuando pasaba por la televisión, los soldados que estaban tirados allá, pasando hambre, frío, en el mar, los que morían tirados al mar. Creo que para mí no era bueno, porque hace cuenta que estaba un hijo mío, un ser querido mío en aquel lugar. Una locura, porque vienen de otros países a sacarlo lo que es nuestro, a meterse donde no le corresponde. Porque estábamos viviendo todo eso y a su vez se jugaba el Mundial de Fútbol en España.
y se veían los partidos, o sea que era una cosa rara. La guerra, la decisión la toma la dictadura, y cuando la democracia viene, decía que en Malvinas era dictadura y al medio estábamos nosotros, entonces que nosotros no tuvimos nada que ver con la dictadura. Los hombres que fuimos a Malvinas fuimos a defender un territorio argentino invadido por un invasor inglés y con el amor a la patria, para defender nuestra bandera. No fuimos a defender al dictador Galtieri, ni Lamidoso, nosotros fuimos a defender Malvinas. Y nos costó después separarnos de esa situación. Entonces no fue fácil. Bueno, en mi caso, volver fue muy triste porque habíamos perdido. Y más de todo, sufrimos el gran cambio de sistema de gobierno, porque no nos olvidemos que en ese momento había una dictadura que había hecho mucho daño en nuestro pueblo. Fue la dictadura más atroz que nos tocó vivir como sociedad. Y cuando se pierde la guerra, fue muy triste y muy complicado. Volver fue por la puerta de atrás, volver fue escondido, no tuvimos el recibimiento que realmente merecíamos por venir de una guerra. Pero no tan solo el reconocimiento del aplauso y el grito, sino el acompañamiento físico, psíquico que necesitábamos. Pasó mucho tiempo, 8 años y 9 meses del 82, en los cuales anduvimos deambulando por cada pueblo, por cada ciudad. Y eso fue más triste que la guerra en sí. Los tuvieron guardados durante unos 10-15 días antes de mostrarlos públicamente para poder engordarlos, recuperarlos y que no se vean tan mal como estaban cuando después finalmente los llevan a la ciudad de Buenos Aires, que es donde los presentan, que ni siquiera los presentan, ¿no? Pero le permiten el contacto con su familia. Pero bueno, fue todo un procedimiento siniestro, no solamente en relación a los soldados, sino en relación a todo el pueblo, valiéndose de una gesta que tenía profundas raíces en el sentimiento popular, nacional, y bueno, no le salió. Venía el júbilo de la recuperación de la democracia, la nueva democracia se hacía presente, estaba aquí en nuestro pueblo de nuevo, gracias a Dios, el mejor sistema, pero sufrimos un proceso de desmalvinización muy grande. Nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, decían que si hablábamos de Malvinas era como reivindicar a esa dictadura que se había caído, y al medio quedamos nosotros los soldados conscriptos que fuimos por una ley obligados y necesitábamos volver a reinsertarnos en nuestra sociedad. El panadero a su panadería, el albañil a su obra, y eso no se daba porque veníamos con la experiencia de la guerra y eso nos prohibía volver a reinsertarnos en el lugar que nos habíamos ido. Y fue una desatención muy grande del gobierno, que llevó mucho tiempo, no fueron pocos años. Nosotros sabemos que tenemos más suicidios, más muertes en la posguerra que en la guerra en sí, porque hubo muchos que no pudieron soportar esa desatención. Y todo lo que implicó la guerra como acción del peronismo de Estado, incluso hacia los mismos soldados que padecían las vejaciones, torturas y maltratos respecto de los oficiales, bueno, en el frío, incluso después de la guerra, todo el proceso de invisibilización de los soldados y lo que venía de Malvinas, porque no había que mostrar qué era lo que había pasado realmente, ¿sí? La vuelta fue
fue tremenda y aún a 40 años de la guerra nos cuesta el regreso. Todavía nos está costando en lugares recibir la atención físico-psíquica que consideramos que necesitamos. Porque las realidades del veterano no son todas iguales. Hay algunos que pudieron sobrevivir la guerra y otros se quedaron ahí, físicamente y psíquicamente. La guerra vino a modificar la perspectiva respecto de Malvinas y por lo que significó la guerra, de alguna manera puso en relieve también todo lo que venía pasando con la dictadura y el terrorismo de Estado. Pero en realidad la causa Malvinas tiene muchos más años que la guerra. Hay décadas y décadas de reclamo de soberanía respecto de las Islas Malvinas. Tiene que ver con intereses regionales, no solamente de nuestro país. La guerra es miseria y la guerra es lo peor que... Nosotros decimos siempre que la guerra es un error y un horror del ser humano. Es cuando se termina el diálogo, cuando ya no hay más palabras, cuando no hay más diplomacia, entonces ahí se desencadena. Y las guerras pueden ser de distintos motivos, religioso, político, geográfico. En este caso, en Malvinas se da una guerra geográfica por dominio de un espacio. Pero todas las guerras tienen algo en común. Son la miseria, son el odio, son lo que alguien que vivió pretende que nunca más pase, porque es un gran error una guerra. Para mí es eso, es un gran error del ser humano. Es cuando ya se llega a lo peor. La guerra deja heridas, pero no tan solo heridas físicas. La guerra deja heridas psíquicas, deja naciones destruidas, retrocedemos como seres humanos. Así que la guerra es un error.